Hola, mi nombre es Daniela Velázquez del 105 y este video habla acerca de lo que vimos en el semestre en la materia de la educación en el desarrollo histórico de México. Y bueno, para empezar vamos a hablar acerca de la educación en el México prehispánico. Aquí hablamos principalmente de la cultura náhuatl, de los mexicas, y tomamos a dos autores que fueron Olmos y Sahagún. El primero, Olmos, habló acerca de los testimonios de Huitlatoli, que son pláticas de viejos, o Sahagún habló acerca de las antiguayas, que son testimonios de los indios conocedores. Bueno, la cultura náhuatl hace referencia al rostro y al corazón, es decir, a la fisonomía moral e intelectual. Y bueno, ellos tenían la finalidad, o su educación se basaba en la formación de un rostro y un corazón, lo que quería decir que, o bueno, al hacerlo, esto resultaba en un hombre maduro. Alguien maduro era alguien considerado sabio, humanizado y de carácter moral. La educación náhuatl tenía la finalidad de dar sabiduría a los rostros ajenos, enseñándoles a vivir, a obedecer, a respetar, a entregarse a la moral, a la prudencia y a la cordura. Y esta educación se llevaba a cabo por medio de los Temachtiani, que en otras palabras pues eran maestros. Estos tenían 5 atributos, que era el Teiscuitiani, que era a los otros una cara de tomar, hace tomar. El Ixtlamachtiani, que era hacer sabios los rostros de los otros. El Tetescahuiani, que era al poner un espejo enfrente, lo que hacía referencia a hacerlos cuerdos o cuidadosos. El Netlacaneco, que, bueno, refiriéndose a gente que es querida humanamente, es una cualidad que debería demostrar el maestro. Y el Tlayolpachvitia, que con relación a las cosas, hacer fuerte el corazón. Y bueno, esta educación náhuatl, o bueno, los mexicas y los tenían o buscaban desarrollar el sentido de la obligación y la responsabilidad, según lo que mencionaba el códice florentino. Por medio de la obligación y la responsabilidad, darle firmeza a la voluntad, o en otras palabras, al corazón. Y para esto tenían 4 escuelas, que era la primera el Calmecac. Esta tenía 7 escuelas y aquí asistían los hijos de los nobles, como podían ser los gobernantes, los sacerdotes, entre otros. Y bueno, se caracterizaba por la rigidez, por la dureza y pues por la disciplina. Esta enseñanza también era de tipo intelectual. También tenemos los Tepochcali, que estos eran numerosos y aquí asistían pues a los populares, casi la mayoría de la gente. Aquí se buscaba desarrollar habilidades de caza y de guerra. Y también se enseñaban servicios como barrer y limpiar. También tenemos el Ixpachcali, que es la casa de las doncellas. Aquí tenían que vivir en castidad, se les enseñaba a servir a los dioses, a barrer y ayudar en el templo, y también eran las encargadas de dar la comida a los ídolos, a los gobernantes y a los sacerdotes. Y por último tenemos el Cuicali, que era la casa del canto. Esta estaba dirigida al canto y la danza y a la preparación artística. Además, bueno, aquí se daba trabajo para la sociedad, que se distribuía a los alumnos. Y bueno, la educación, su función principal giraba en torno al culto a los dioses, pero también era enseñanza religiosa, enseñanza de servicios, y se buscaba también tener buenas costumbres. La educación se daba en templos o escuelas por medio de los maestros, como ya mencionamos, los temachtianis, los ancianos, y también había aplicación de castigos.
la educación que tenían tanto el hombre como la mujer era diferente. El hombre se buscaba que participara en las guerras, que tuviera un puesto de rango o el cultivo de la tierra. Y en cambio la mujer se enfocaba hacia el hilado, el manejo del maíz, las labores domésticas y el atender o servir a su esposo. Y bueno, también, como vemos aquí, todos asistían a la escuela. La única forma de dejar de asistir era por medio de la solicitud para casarse, porque estaba mal visto el celibato en esta sociedad, bueno, en la sociedad náhuatl de aquel entonces. Y bueno, ahora pasemos a la educación de la época colonial. Esta también está basada en la religión y se pueden distinguir, digamos, dos tipos de educación: la que se da a las clases privilegiadas, que busca una certificación de nobleza o para gobernar, y la que se da a los hijos de los plebeyos o más iguales, como se les conoce, que busca la sumisión. Bueno, esta educación de los plebeyos se va a dividir en grados. Y bueno, se juntaba a los hijos de los plebeyos o más iguales en el patio de la iglesia y se dividía en grados. Se enseñaba la religión y una vez que se aprendían la doctrina, pues los despedían y los enviaban de vuelta a casa. A los hombres a que aprendieran el oficio de su papá y que los ayudaran, y a las mujeres hacerles compañía a sus madres o aprender los oficios mujeriles, es decir, aquellos que son para servir al esposo. Y también se mencionaba que cada noche debían rezar la doctrina o decir la doctrina y rezar las oraciones. Y bueno, aquí el orden de esta educación, digamos que en los pueblos, en cada pueblo se hacía el encargo de que el más viejo tenía que pasar por todos los niños para llevarlos a la iglesia. Aquí también hay castigos a base de azotes. Y bueno, en los niños de clases privilegiadas se fomentaba la lectura y la escritura. Se abrieron 4 obras educativas, una en Texcoco, una en Tlaxcala, una en México y una en Huehuetzingo, donde, como ya mencionamos, se buscaba el que pudieran leer, escribir, el contar y la doctrina cristiana. Esta doctrina, como muchos de los que las enseñaban no sabían el idioma de las personas de esta región, pues lo que hicieron fue enseñarlas en latín. Y esta enseñanza repercutía en la familia, porque cuando recién llegaron a colonizar, pues hubo un periodo tardó para que ellos pudieran aceptar o adaptarse a las costumbres que trajeron. Se menciona que fueron más de 3 años, pero al final pues accedieron. Tanto es así que Martín de Valencia menciona que los 12 con los que había, bueno, él era incluido de los 12, llegaron a hacer conversiones en masa, cada uno según convirtiendo a más de 100,000 cada uno. A partir de estas conversiones en masa, pues se hizo un sistema de instrucción en masa para celebrar en la explanada de la iglesia, y aquí lo que se enseñaba era el catecismo. Bueno, de aquí pasamos a lo que es el gremio. Y bueno, un gremio se puede definir como una asociación profesional formada por personas que tienen un mismo oficio. Y este gremio, los gremios son organizaciones jerarquizadas en aprendices, oficiales y maestros. Y estos maestros en este caso buscan proteger a sus miembros, o el gremio en sí busca proteger a sus miembros de la competencia, y al público busca o le brinda artículos de buena calidad, o eso es lo que busca. En el caso de los maestros, se tienen requisitos para poder pertenecer a y entre ellos está el que pudieran probar que eran de sangre pura, que son cristianos, hijos legítimos o de buena vida y tener buenas costumbres. Pero
Pero además también se tenía que, más bien no se tenía que ser negro o de alguna otra raza que no fuera la pura. Y también, bueno, el número de maestros es limitado de acuerdo a las exigencias del mercado, y también pues ellos eran dueños de sus propios talleres y materiales. En 1601, aquí en México, se establece el gremio de maestros del nobilísimo arte de primeras letras de la Ciudad de México, y es a partir de la creación de este que se hace o se elimina el requisito de raza. Ya no hay distinción de raza para ser maestro, pero aunque después se volvió a instituir, pero pues en este momento se quitó. Y los maestros mayores eran los que tenían la máxima autoridad, por decirlo de algún modo. Y bueno, ahora, bueno, por último tenemos lo que es la educación del siglo XIX, que abarcó de 1821 a 1877. Y como antecedentes tenemos lo que fue el pensamiento ilustrado mexicano, que creó la visión de que la educación es para mejorar la sociedad. Se veía como inferior la falta de educación, y también, bueno, que la independencia de 1810 trajo en la mente de todos un pensamiento general de que la educación es la base de la felicidad. Bueno, también tenemos que en 1813 se promulgó los sentimientos de la nación, que también nuevamente tenía la educación como un pilar, al igual que el nacionalismo. Y bueno, lo que trajo también la independencia es que el país se vio en quiebra. En 1821 el Estado marca un objetivo, bueno, la educación como un objetivo, pero por falta de recursos pues no puede fomentarlo. Además, recordemos que también la iglesia era la que tenía el control sobre las escuelas. Y bueno, en 1824 se crea el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, lo que permite que el país se adopte como república representativa. Esto da, o bueno, gracias a esto se implementa la construcción de instituciones que permitieron el desarrollo del país, o que permitirían el desarrollo del país. Entre este desarrollo está lo que sería la educación. Y es precisamente en 1833 que tanto Valentín Gómez Farías como José María Luis Mora impulsan la primera reforma educativa. Es un proyecto que cambió, o más bien es un proyecto de cambio para el país, porque luchaba, o lo que dictaba era que la separación de la educación del clero y, bueno, la separación de la educación y el clero, lo que trajo consigo libertad de culto, separación de la iglesia y el Estado, la abolición de los privilegios del clero y la destrucción de los monopolios del clero con la educación pública, lo que permitió que hubiera nuevas oportunidades de desarrollo profesional, laboral, y también un reconocimiento de la profesión o de la vocación docente. Lamentablemente, esta reforma, o lo que promulgó esta reforma, nada más duró 10 años, porque en 1843 Santa Ana le volvió a regresar el poder a la iglesia, y fue hasta 1867 cuando Benito Juárez propone la educación gratuita y excluye la enseñanza religiosa de las escuelas e incrementa la enseñanza moral. Y bueno, con todo esto que hemos visto, pues podemos darnos una idea general de lo que ha sido la educación a lo largo de nuestro país. Y también podemos ver
cuál es la importancia de nuestro papel docente, cómo podemos influir o hacernos conscientes del papel tan importante que podemos tener en niños. Vimos la educación como una herramienta de sumisión, pero también como una herramienta que ayuda o de superación para una sociedad. Y nos queda a nosotros ver qué tipo de docentes queremos ser. De los que van a dar sumisión o de los que van a ayudar a progresar.